El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? ¿Y esos milagros que realizan sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José, y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y se escandalizaban a cuenta de él. Les decía: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y se admiraba de su falta de fe, y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Bien, queridos hermanos, la palabra de hoy nos sitúa ante dos problemas que enfrenta todo hombre. Hoy el Evangelio podemos decirlo que habla de dos temas centrales, dos temas principales. El primero es el escándalo de la encarnación, el aceptar la manifestación que Dios ha hecho de sí mismo en la segunda persona de la Trinidad, en su Hijo Jesucristo. La manera en la que Dios se nos revela, que es un misterio que Él haya elegido el hacerlo así. Y el segundo topic, como dicen ahora en inglés, ¿no? El segundo tema, el segundo elemento del que podemos hablar en este Evangelio, es el proyectar en Dios nuestras expectativas, las expectativas más profundas de nuestro ser, nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestros pensamientos. Pues bien, vamos a explicar primero una y luego la otra. Con respecto a este escándalo de la encarnación, este primer punto pues consiste en aceptar que nuestra relación con Dios tenga que pasar por la mediación de hombres, ¿no? Porque esto al final nos pone de frente a nuestro orgullo, porque para poder aceptar esta mediación hace falta la humildad. Por eso muchas veces nos escandalizamos cuando ocurre alguna situación con un sacerdote, con un catequista, con una persona que conocíamos que era cristiana, católica y de repente cae en alguna situación, ¿no? Y nos escandalizamos. Pero esta es la debilidad y la fragilidad en la que Dios ha querido manifestar. El Señor cuenta con la debilidad humana y el Señor quiere esta mediación. Por eso Israel en este Evangelio muestra esta actitud. No dice: pero ¿de dónde le viene esto a este? Si este es el hijo del carpintero, pues no es este el hermano de Santiago, de José, el hijo de María, que el carpintero va a hacer milagros, que el carpintero va a obrar así, y lo rechaza. Igual que Israel ha rechazado siempre a todos los profetas. Por eso es curioso ver que el Señor no elige la jerarquía para manifestarse, no es de la tribu de Leví, de la casta sacerdotal, ¿no? Ha salido de Galilea, de la tierra de los gentiles. El Señor se ha querido manifestar así, por eso en Navidad, cuando leemos la genealogía del Señor, este evangelio larguísimo con tantísimos nombres, es profundísimo, porque al final viene a decir que las raíces del Señor no son de gente buenísima, no hay prostitutas, hay asesinos, hay ladrones en esta genealogía del Señor. Por eso yo no sé si tú hoy estás sufriendo, ¿no? Porque tu hijo mancha el apellido familiar, porque tienen no sé qué situación, pues bendito sea el nombre del Señor que permite eso en tu familia, porque si no, seguramente te creerías que tú eres de la casta sacerdotal divina. No, el Señor tiene que aterrizarnos muchas veces con esto. Por eso, hermanos, el peligro del que nos advierte este Evangelio está en creer que servimos al Señor cuando en realidad a lo único que servimos es a nuestra propia razón, a nuestros propios pensamientos, a nosotros mismos, a lo que podemos comprender en nuestra mente y a lo que nos parece bien. Por eso el Señor ha querido revelarse así y permite que la Iglesia tenga que ser mediada por los hombres, pero la prueba de que Dios está en su Iglesia y que su Espíritu sigue soplando es que 2000 años después ninguna empresa resiste. Y sin embargo la Iglesia, la institución eclesial, ha prevalecido. Y mira que ha habido papas, obispos, sacerdotes, monjas, laicos se han propuesto seriamente, por lo menos han hecho actitudes para destruir la Iglesia y sin embargo sigue en pie. Porque no es obra humana, es obra de Dios. Por eso el hombre debe discernir los caminos de Dios y debe acudir allí a donde el Espíritu Santo está soplando, para descubrir hacia dónde
el Señor quiere conducirlo. Y esto muchas veces es contrario a nuestros propios pensamientos, a nuestra propia razón. Por eso al final, ¿qué es la humildad, ¿no? ¿Qué es la obediencia a la fe? Pues precisamente es la entrega a Dios de nuestra mente y de nuestra voluntad. Eso es la fe. La entrega de nuestra mente y nuestra voluntad a Dios es la fe. Solo el que tiene fe puede hacer eso, ¿no? Porque como norma general nosotros tendemos a guiarnos por nuestra razón. Pensamos que solo la razón nuestra es la que verdaderamente entiende lo que es el mundo, lo que entiende lo que es su vida, que sabe lo que debe hacer. Por eso el Señor ha querido manifestarse a través de enviados. Y es curioso que a lo largo de toda la historia de la salvación y de la Escritura podemos ver que en algunos casos el Señor manda siempre a algún carismático, no me refiero del movimiento de los carismáticos, sino a uno que es carisma, pero que no es parte de la jerarquía ni de la institución. Por eso siempre se combina esto, ¿no? Desde el Antiguo Testamento está Moisés, que es este carisma profético que precede al pueblo de Israel, que habla con Dios, pero también está Aarón, que es de la casta sacerdotal. También están Esdras y Nehemías, o en el Nuevo Testamento podemos ver a Pedro y Pablo, ¿no? La institución, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el apóstol de los gentiles, Pablo, que tiene este don de predicación y de hablar, pero el uno sin el otro no pueden existir. Por eso hay muchos que en la cerrazón de mente, que vivimos así como dice este Evangelio, pensamos que es solo institución, que es solo, o incluso hay obispos que muchas veces viven así. Lo que yo diga, como yo diga, cuando yo diga. La jerarquía está para discernir también los carismas y ver si viene de Dios. Y puede ser que en apariencia parece que no, pero a lo mejor es un hombre de Dios. Muchos profetas eran irreverentes, incluso impresentables físicamente, ¿no? Y digo, ¿cuántas cosas hizo San Francisco de Asís hasta delante del obispo, quitarse su ropa y renunciar a su padre, ¿no? Hacía cosas que se saltaban la norma, ¿no? Como Cristo, tantas veces en el Evangelio, se hace impuro tocando a los enfermos, estando cercano a la muerte, y todas estas situaciones. Por eso hay que estar atento. Jerarquía y carisma. Por eso hoy en el fondo en el Evangelio aparece este escándalo de la encarnación. Pero ¿cómo va a ser este, no? Y dice que no lo aceptaban en su propia tierra. Y luego la segunda situación de la que quería hablar, que es este proyectar nuestras ideas, nuestros anhelos en Dios, quizás sea más grave que el primero. Porque precisamente esto es lo que lleva a que en el Evangelio Jesucristo diga el Evangelio que Jesucristo no pudo obrar allí ningún milagro. Porque viendo estos signos, uno está llamado a responder, ¿de dónde le viene esto? Lo que dice el Evangelio hoy, ¿de dónde le viene esto? Si tú has visto en tu vida que Dios ha sido el único que te ha perdonado los pecados, si tú has visto en tu vida que Dios es el único que te puede dar vida eterna, que es el único que te hace feliz, que es el único que te habla en la verdad, que es este espíritu habitando dentro de ti que te lleva a una vida buena, una vida virtuosa, una vida moralmente feliz. ¿Por qué sigues buscando en otros dioses, en otros ídolos? ¿Por qué sigues proyectando tus anhelos? Dios tiene que hacer tu voluntad. Al final, con esta idea de Dios como un genio al que le frotamos y debe cumplir nuestros deseos, cuando Dios no es eso. Por eso Dios no puede obrar ningún milagro. En el fondo se presenta la cruz. La cruz. Someter la razón, abrazarse a la cruz. Yo cada vez tengo más claro que hay momentos en la historia del hombre y de la vida particular de cada uno, y todos tenemos que pasar por esos momentos en los que a veces la historia no la ves con claridad y hay que reconocerlo, que ves como ofuscado, que ves con nubes, que no puedes discernir, que estás en un tiempo de aridez, de desierto, y solo te queda abrazarte a la cruz y esperar en el Señor. Esperar es un misterio, someter la razón. Tu razón te dice, mira que Dios no existe, mira que Dios no es bueno, mira que Dios no es un padre. ¿Cómo puede ser que esté permitiendo esto? Si Dios, ¿dónde está ese Dios tan bueno? Pues espera en Dios. La cruz, someter la razón, la fe te lleva a eso, a esperar en el Señor, a ser paciente en el sufrimiento. Y cuando menos lo esperes, el Señor aparecerá. De una manera, quizá como menos lo esperas, pero aparecerá. Por eso que verdaderamente el Señor pueda obrar en nosotros estos milagros, y no solo milagros físicos, el milagro moral que es la conversión, que es el tener la certeza de la vida eterna, que es el poder vivir para el cielo, el ser una criatura nueva, un hombre que cante las alabanzas del Señor. Esa es la obra de Dios en su iglesia y con los cristianos. Por eso, hermanos, estas dos situaciones que toca hoy el Evangelio nos vienen a interrogar y a poner una pregunta delante.
¿De dónde le vienen todas estas cosas? ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es Cristo para ti? Te invito a que hoy lo respondas a la luz de tu vida y de tu historia, a la luz de todo lo que Dios ha hecho, está haciendo y seguirá haciendo en tu vida. Que así sea.